Saber sobrinos, cordial saludo. Estamos ante una máquina icónica, ante 9 pulgadas que lo cambiaron todo. El primer Mac de la historia fue el Macintosh, un ordenador personal original de la empresa Apple que inició una línea de productos que se mantiene hasta el día de hoy orientada al mercado de consumo masivo. Lanzado en 1984, el 24 de enero, por un precio de $2.495 estadounidenses de la época, que convertidos a hoy, 4 de agosto del 2023, fecha de modificación del guión, serían 10.086.761 pesos colombianos o $2.502. Tenía una carcasa color beige y era de un solo módulo. Este ordenador de Apple contaba como principal característica con una interfaz gráfica de usuario GUI. Además, incorporó el uso del ratón para interactuar con la interfaz gráfica, convirtiéndolo en un estándar en la industria. ¿Pero qué es GUI? Un concepto que hemos nombrado en varios de los videos del Museo del Tío Milton. Les explico. GUI es la interfaz gráfica del usuario que, como uno de sus trabajos, se encarga de reemplazar la digitada de comandos en DOS para ejecutar una orden. Me explico nuevamente y cito un ejemplo fácil. Para formatear un disquete e incluir un sistema de arranque de MS-DOS, anteriormente con la IBM PC, teníamos que digitar unos comandos. Ejemplo, C:/format espacio A:/S. Con una PC con interfaz gráfica como la Atari 520 STFM o una Macintosh, simplemente buscábamos el comando formatear, dábamos clic y listo, obviamente con el disquete dentro de la unidad. Volvamos a la Macintosh. Una muesca en la parte superior de la carcasa permitía cargar el ordenador para su transporte. Este modelo originalmente de Macintosh es ahora conocido como el Macintosh 128K o Macintosh 1984. Un retrónimo, que es mencionar un concepto anterior con la finalidad de diferenciarlo del más reciente y también diferenciarlo de otros modelos. El computador fue originalmente un proyecto dirigido de forma semiclandestina dentro de Apple Computers por Jeff Raskin. Raskin, un matemático y filósofo, ideó un proyecto que supusiera una ruta distinta al Apple II, por aquel entonces el producto insignia de la compañía. El primer borrador o prototipo que Raskin imaginó era el de un equipo todo en uno que incluía monitor, teclado e impresora y era capaz de trabajar sin necesidad de cables externos a un costo estimado de $1.000 de la época. Inicialmente el proyecto se llamó Annie, pero Raskin quiso evitar un tono sexista y buscó un nombre distinto, optando por el nombre de su variedad de manzana preferida, la Macintosh. Pero problemas con la ya existente marca de equipos de audio Macintosh Laboratory lo llevó a variar el nombre a Macintosh. Le agregó la A. Para septiembre de 1980, Steve Jobs, fundador y uno de los líderes de la compañía, venía de salir del fallido proyecto de Apple III y se había abocado con mucha intensidad a la Apple Lisa. ¿Y por qué Lisa? Porque es el nombre de la hija de Steve Jobs y él le puso a esa PC el nombre de la hija. Pero finalmente, discrepancias con John Couch, jefe de aquel proyecto, hicieron que el presidente de Apple en aquel entonces, Mike Scott, apoyara a Couch y desligara a Jobs de aquella asignatura. Después de varios conflictos y finalmente con el tiempo, Jobs empezó a imponer su visión sobre la originalmente planteada por Raskin, reclutando ingenieros que habían trabajado en el proyecto Lisa como Bill Atkinson. Jobs quería subsanar el hecho de ser apartado del proyecto Lisa, un ordenador orientado al mundo empresarial y profesional, pues consideraba el hecho como una derrota personal. El camino para el Macintosh estaba ya trazado. Steve Jobs, ya plenamente al mando, reclutó a otros ingenieros del proyecto Lisa como Andy Herfeld y extrabajadores de Xerox PARC. La Macintosh sería finalmente la visión de lo que Jobs pensaba que debía ser el Instituto de Apple III como producto.
El computador personal Macintosh no estaba previsto como un producto aislado en sí, sino como una plataforma sobre la que se debería ir desarrollando un conjunto de aplicativos que sacaran provecho de su potencial de procesamiento, tanto para edición de textos, generación de diagramas financieros, cálculos matemáticos, diseño gráfico, diagramación y videojuegos. De hecho, la primera hoja de cálculo Excel de la empresa Microsoft, actualmente el estándar básico de cualquier PC compatible desde hace 25 años, se creó originalmente para la Macintosh. Jobs tenía una cultura autodidacta sobre el diseño industrial, cuya afiliación iniciaba con los intereses artesanales de su padre. Ahora, Jerry Manock, el jefe de diseñadores, y sobre todo Jerry Oyama, fueron los que finalmente esculpieron, después de muchos bocetos que Jobs revisaba de forma meticulosa, la forma y apariencia final de la máquina. Jobs trató de que el ordenador se pareciera a ciertos electrodomésticos integrales más que a ordenadores disponibles en el mercado. Si bien la Macintosh no era un derivado directo de Lisa, sino casi un proyecto hermano, existían muchas más similitudes que diferencias entre sí. Ambos empleaban sistemas operativos basados en interfaces gráficas extremadamente similares. Ambos incorporaron en su concepción el empleo del ratón y el puntero en pantalla. Ambos se basaban en iconos. Incluso ambos usaban la pantalla de fondo blanco y color negro para las líneas, empleando mayor cantidad de fósforo que una pantalla normal. Un aspecto importante del hardware que diferenció ambos proyectos fue que mientras el Lisa empleaba el disquete de formato 5 1/4, denominado cariñosamente Twiggy, disquetes que resultaron muy poco fiables y muy frágiles para su transporte, la Macintosh, que originalmente también lo iba a emplear, terminó empleando un nuevo formato para aquel tiempo que era el de 3.5, desarrollado por Sony, disquete más fiable y más resistente para su transporte. Para finales de 1982, Mike Markula, presidente de Apple Computers, se vio forzado a dejar el puesto por razones personales y debieron buscar un sustituto, John Scully, quien venía de Pepsi. Fue convencido por Jobs para ingresar a la plantilla de la empresa de Cupertino. Con el correr de los meses, las posiciones de Scully y Jobs se fueron alejando. Scully estaba impresionado por el computador Macintosh, pero creía que el precio asignado de $1.995 era insuficiente para soportar su lanzamiento, y presionó para llevar el valor a $2.495 para usuario final. Microsoft, por aquel entonces aliado a Apple, empezó a crear aplicaciones para el nuevo computador, pero por otro lado, empezaba a reforzar también su línea de productos hacia el que se convertiría en el computador personal más popular del mercado, el IBM PC. La inevitable salida al mercado de Macintosh estaba ya cargada de presión por apropiarse de una cuota de mercado cada vez más reducida para Apple frente al coloso azul IBM, que ya estaba comenzando a usar MS-DOS. El Macintosh finalmente fue presentado por el propio Steve Jobs ante una enorme expectación mediática el 24 de enero de 1984 en Cupertino. Tanto así que en una pausa comercial de la 18ª edición del Super Bowl se lanzó el llamativo comercial inspirado por el libro 1984 de George Orwell, comercial que fue dirigido por el aclamado director de cine Ridley Scott. Sí, señores, el de las películas Alien, el octavo pasajero y otras. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of vain contradictory thoughts. Unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Las características técnicas de la Macintosh son: procesador 68000 de Motorola a 8 MHz,
ROM de 64 KB, RAM de 128 KB, disquetera de 3.5, puertos seriales RS232 y RS422, posibilidad de añadir una segunda unidad de almacenamiento externa, pantalla monocromática de 9 pulgadas a 512 por 342 píxeles, por ejemplo. A continuación muestro imágenes de una mínima parte de los periféricos creados para esta hermosa e icónica máquina. Teclado Apple Macintosh 1984 M0110. Mouse Apple Macintosh 1984 M0100. Impresora Apple Macintosh 1984 Imagen Writer AM90303. Modem Apple Macintosh 1984 Teleport Gold 2 PL510P. Joystick Apple Macintosh 1984 Gravis Mac Mouse Stick. Drive externo Apple Macintosh M0130. Lo mismo haremos con el software que venía para la Macintosh. Expondremos una mínima cantidad de todo lo que nos ofrecían. OS Finder, conocido por el público como sistema versión 1.0. Mac Paint, Mac Write, Mac Project, Mac Basic, Mac Pascal, Mac Game de Oregon Trail. La Macintosh fue la primera computadora personal que corrió el programa Matemática. La IBM PC no lo podía hacer en un inicio, solo microcomputadores basados en el sistema operativo Unix. En 1987 Steve Jobs abandonaba de forma forzada Apple, pero el computador Macintosh continuó. Durante las décadas de 80 y 90 el computador Macintosh se convierte en el eje troncal de productos durante sucesivas evoluciones, pero sin llegar a dominar el mercado, el cual seguía sometido al combinado IBM-Microsoft, que se convirtió luego en el binomio Intel-Microsoft llamado Wintel. Para 1996, Apple Computer, a través de la línea de Macintosh, tenía una cuota de mercado muy reducida y la empresa de la manzana estaba en serias dificultades financieras. Pero la historia de Mac está dirigida a la vida personal de Steve Jobs, quien creó y dirigió Next Computers, después de su salida de Apple, empresa que finalmente fue absorbida en 1996 por Apple en un intento de dar alguna solución a la crisis que presentaba a través del innovador software a modo de sistema operativo NextStep, orientado a objetos con capacidades multitarea, basado en la plataforma Unix, el cual llegó a ser la piedra fundacional para la creación del primer servidor web del mundo por Tim Berners. Curiosidades. Cuando el prototipo final de la máquina estuvo listo, Jobs le pidió a todo el equipo que estampara su firma para que después esta quedara inmortalizada en el lado interior de la carcasa de todas las Macintosh que se produjeran. Xavier Sobrino, tu ordenador está firmado por Steve Jobs, no de forma metafórica, no, está realmente firmado por el fundador de Apple. Si eres uno de los afortunados propietarios de una Macintosh 128, o una Macintosh 512, o una Macintosh Plus, prueba a destaparlo. En su interior encontrarás la sorpresa. Ahora, ¿cuál sería el valor de una Macintosh firmada por Jobs? Preguntando en foros han habido diversidad de respuestas y la más habitual es que no valdría mucho a menos que tuviéramos un certificado de autenticidad. Entonces, ¿qué era? Bueno, señores sobrinos, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si esta Macintosh Plus tiene las firmas de todo el equipo Macintosh 1984 que creó esta máquina. Entonces, vamos a ver. Me disculpan la música de fondo, pero ay, no las tiene. No las tiene. Ah, qué pesar.
Pero recuerden, también les voy a dejar la URL de la película de culto Jobs, protagonizada por Aston Kutcher y Josh Gad, y lanzada en los cines el 4 de octubre del 2013. En el anime Jigoku Shoujo aparece una Macintosh 128K, para que la AI sepa cuando hay una petición. Antes de la petición el ordenador aparece apagado. Cuando esta llega, suena un cascabel con la imagen del símbolo. Ahora sí, vamos a disfrutar y a degustar de esta super maquinota. No podemos olvidarnos del botón encendido apagado. Y además, un puerto para colocar una batería AA que va a manejar ciertas funciones dentro de la programación de él. Y cybersobrinos, yo creo que ya está completo, pero parece que no, ¿cierto? Porque falta el teclado. El teclado marca Apple Computers Inc. con un sistema de aseguramiento también, o de cadena o de guaya como la llamamos hoy en día, pero lo más casual, que no hay ningún puerto PS2, no hay un puerto ATX, no hay un puerto USB, sino hay un puerto de teléfono, el famoso RJ11. Entonces, conectamos acá un extremo y el otro extremo lo conectamos a la parte frontal de nuestra Mac. Y listo, ya tenemos todo el conjunto listo para encenderlo. Y el mouse está un poco deteriorado. Vamos a acercar más la cámara. Hicimos un acercamiento a la cámara. El mouse está funcionando, pero tiende como a molestar un poco. Parece que es como el cable el que está molestando. La unidad de disquete está revisando la lectura, pero parece que no es compatible con el sistema operativo. El mouse, un solo botón, un mouse de bola, muy pesado comparándolo con los que tenemos hoy en día. Vamos a insertarlo en esta ranura, pero no, hay algo que falla. Ahí se ve girando como si estuviera solicitando información. No, me preocupa ir a estropear algo. Bueno, como la pantalla está con mucho brillo, entonces con el botón izquierdo vamos a bajarle un poco para poder visualizar todos los procesos que se ven en ella. ¿Sí? Y ese disquete era de mi amigo Hammer Afanador Beltrán. Vamos a colocarlo. A ver. La Macintosh tiene una particularidad porque cuando no detecta un disquete, entonces prácticamente lo expulsa. Se da cuenta que lo que está dentro de ese disquete no es compatible con ella. ¿Por qué decimos que son 9 pulgadas que lo cambiaron todo? Porque el monitor tiene 9 pulgadas. En la parte de atrás, como vimos en la foto, tiene un sistema para agarrar toda la computadora, o el todo en uno, porque es monitor y CPU
integrados en uno solo. Y nuestro Mac también fue protagonista de muchas revistas, incluyendo la revista My Computer, En la cual tenemos una sección donde habla de unos dispositivos que se podían conectar a la Mac. y así como hoy en día existe la tecla Windows al lado izquierdo de la barra espaciadora y la tecla Alternate en el Atari 520 ST, también tenemos la tecla Mac al lado izquierdo de nuestra Macintosh. Bueno, sobrinos, en la parte lateral encontramos un botón que es un botón extraíble que tiene dos funciones, una de interruptor y otro de reset. Entonces, pues no me aguanté, quité el botón que es extraíble y destapé la Mac con un poquito de dificultad y sin ir a estropear algo. Y me doy cuenta de que debajo de ese botón extraíble hay dos botones que se presionan con ese botón extraíble, que uno es el de interruptor y el otro es el de reset. La verdad no los ensayé, pero pues me parecen bien interesantes de que estén al lado inferior de la parte de atrás y de la parte derecha de esa Mac. Entonces son muchos componentes interesantes que le colocaron a esa maquinita hermosa. Ahora, una de las características más impresionantes de la Macintosh 1984 fue la variedad de caligrafía o tipos de letra, pero dejemos que el mismo Steve Jobs nos lo cuente en el discurso que dio en la Universidad de Stanford. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Sabios sobrinos, los amigos me preguntan qué se siente tener una Mac. Y yo les digo que es muy increíble, es muy chévere, es muy gratificante tener una Mac por toda la trascendencia que esta máquina ha tenido. Pero hay algo mejor que tener una Mac, tener 2 Mac. Pero hay algo superior de tener 2 Mac, tener 3 Mac, porque la otra Mac la tengo en el Museo del Tío Milton, tecnología pretérita a su alcance, donde me pueden contactar por WhatsApp, cuadramos una cita, van con su núcleo familiar y vamos a pasar una mañana o una tarde en fin de semana súper increíble recordando nuestras vivencias y adolescencia.
En el video anterior vimos la historia del Sinclair ZX Spectrum y mi gran amigo Julián Enrique Ospina, con sus impresoras 3D, me hace el inmenso favor de imprimirme esta belleza. Esta belleza que es el automóvil eléctrico Sinclair C5. Entonces esta es para mí y esta es para el gran amigo José Antonio Vaca. Obviamente que una está pulida y otra no. Entonces esperemos que le guste. Hasta luego. De parte de Julián, de parte mía. Uy, ¿cómo así, hermano? No, pues la llegada a Colombia otra vez, usted. Ay, ahora le tengo sus. Gracias a Dios no lo trajo bien. Gracias ¿Ah? a Dios. Uy, el de Sinclair, el auto que el hombre hizo, ¿no? Que no fueron muy populares, ¿no? Uy, gracias, está muy lindo. El Sinclair ¿Este C5. Uy, Bueno, señores sobrinos, espero que la hayan pasado muy chévere como la pasé yo, disfrutando de esa super máquina, la Macintosh 1984. Por favor, se inscriben, le dan campanita también. Y para nuestro próximo video vamos a tener la visita de dos personajes súper importantes en mi vida, en mi adolescencia, porque uno estuvo en ventas de microcomputadoras Atari y el otro estuvo en programación de microcomputadoras Atari. Entonces, hasta luego. Mi raza es pija de sangre bravía, yo soy tierra firme y quiero cantar. Con tunjos y mores, brujas, patas solas, soy un paraíso, el más musical. Por mis venas corren guitarras, tambores, las flautas y tibles entonando van. Con el alma alegre de un gran sanjuanero, diciéndole a todos